Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Los quiero saludar y dar la cordial bienvenida al conversatorio Ética del Cuidado en la Atención de las Personas Mayores en el contexto actual de Chile y México. Bueno, saludamos a todas las autoridades que nos acompañan, ¿cierto? De la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Enfermería, de la Escuela de Salud, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central, docentes, estudiantes de enfermería, a nuestros expositores y a todos a quienes nos acompañan. Para iniciar esta actividad, invitamos a la doctora Noemí Alarcón Luna, directora de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Cintia. Bueno, pues, al igual que la directora de Enfermería de Chile, quiero darle las gracias por esta comunicación que se ha mantenido durante algunos años ya, porque ya tiene como 2 años que fueron por allá o 3 la maestra Michelle y el doctor Luis. Y bueno, pues se ha mantenido esta comunicación y se han elaborado trabajos. Yo le he dado seguimiento a esas actividades y me da mucho gusto que siga esta comunicación, pero sobre todo que se integren alumnos, nuestros alumnos que vemos por ahí. Los saludo. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a los maestros que nos están acompañando por ahí de nuestra facultad, al maestro Luis, al doctor Luis y a la maestra Michelle y a la maestra Ángeles, que forman parte de este grupo disciplinar. Bueno, pues está empezando a desarrollar proyectos de investigación. Ellos han estado trabajando mucho y me da mucho gusto que han continuado Michelle y Luis con esta comunicación con ustedes. Eso nos ha generado mucha productividad académica y nos está fortaleciendo. Y yo creo que vemos muy cercano ya el momento en que de grupo disciplinar pasen a un cuerpo académico en formación. Y les agradecemos el apoyo que le están dando a nuestros maestros en estos trabajos. Sé que es un trabajo a la par, ¿verdad? Que nos beneficiamos ambas facultades. Pero sí agradecerles todo el apoyo que les dan. En aquella ocasión, en la estancia, todas las atenciones que les dieron, llegaron muy contentos. Esperamos en algún momento poder regresar esas atenciones y volver a ir, claro que sí, volver a tener la oportunidad de que vuelvan a viajar, pero ya no solamente maestros, quisiéramos que fueran alumnos. Ojalá que nos pronto se abran a los alumnos para que desarrollen también actividades de investigación allá con ustedes en Chile. Y reiterarles que estamos en la mejor disposición de recibirlos en cuanto tengan oportunidad y autoricen las estancias. La Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, bueno, pues lo recibe con los brazos abiertos. Únicamente nos avisan y estamos listos para trabajar de manera presencial. Agradecerle a mis maestros por estar aquí, hacer esta comunicación para este conversatorio que se denomina Ética del Cuidado en la Atención de las Personas Mayores en el contexto actual en Chile y México. Me da muchísimo gusto que sigan trabajando aún con esta situación epidemiológica que estamos viviendo, y que bueno, no nos permite vernos de manera presencial, sí nos permite seguir trabajando a distancia con estos medios de comunicación tan innovadores que tenemos, ¿verdad? Y que algunos batallamos un poquito para manejarlos, pero bueno, pues nos ha facilitado mucho la comunicación y el seguir trabajando y desarrollar actividades académicas y de investigación. Muchísimas gracias, bienvenidos ustedes también a nuestra facultad de manera virtual, pero sean ustedes bienvenidos y en la primera oportunidad de manera presencial, con todo gusto los vamos a recibir. Gracias. Muchas gracias, doctora Noemí, por sus bellas palabras de bienvenida. Quiero también agradecer a nuestra directora de carrera, señora Ana Luisa Fierro, por las palabras de bienvenida que nos brindó hace unos minutos. A continuación, comenzaremos con el conversatorio. Podrán realizar sus preguntas posterior a cada presentación. Para ello, podrán levantar su mano o enviar las preguntas por el chat. La docente Carolina Núñez las expondrá. Muchas gracias. Ahora tengo el agrado de presentar a la doctora Alicia Infante Peñafiel. Ella es doctora en Ciencias de la Educación en la Universidad Alcalá de Henares
y magíster en bioética de la Universidad de Chile, quien nos presentará la ética del cuidado en las personas mayores desde la realidad de Chile. Adelante, Alicia. Muchas gracias por la presentación, Cintia. De nuevamente saludar a todos y a todas los presentes, a las personas que están conectadas desde México, con mucha alegría, la verdad, y agradecer a la invitación desde la Escuela de Enfermería, sobre todo al equipo de Carolina, porque lo que les decía al inicio, para mí es un reencuentro nuevamente con mi disciplina. Yo soy enfermera, así que la verdad que yo con gusto siempre me interesa mucho participar en las actividades que realiza la escuela. Y además en una temática que yo diría que es un tema que nos compete a todos. Independiente, ahora yo estoy a cargo acá en la facultad de la unidad de ética y bioética, pero el tema de las personas mayores cada vez más está siendo un tema de discusión, un tema de reflexión, pero también un tema de acción. Y hoy día en este conversatorio, la verdad, quiero exponer algunas ideas, quiero dejar algunas reflexiones también a modo de preguntas, sobre todo pensando que estamos viviendo un contexto bien especial en esta semana en conmemoración de ayer, que fue el día del abuso y el maltrato a las personas mayores, la prevención, obviamente. Voy a compartir pantalla. Explorar pantalla. Acá voy. Perfecto. Ya. Ahora sí. Ya. Deberían estar viendo mi PPT. Esta es la pregunta que se hizo famosa. ¿Se ve la presentación? Ya Sí, como que no. Se ve. ¿Ya? Esa es como Se la ve. ¿Ya? Bueno, la verdad que cuando Carolina me invitó a este conversatorio lo encontré súper interesante, pero me ocurrieron muchas cosas, sobre todo muchas reflexiones en torno, porque generalmente en mi calidad de profesora de bioética, que ha sido como de lo que más las áreas que más me he desarrollado, me invitan a hablar de ética, ¿ya? Pero finalmente el tema que cuando uno piensa en ética, finalmente el gran desafío cuando hablamos desde este concepto es cómo la operacionalizamos. Y sobre todo acá en una temática que tiene bastantes variables en un contexto sumamente especial que finalmente también nos ha mostrado ciertas como debilidades que tenemos respecto al enfoque paradigmático que vemos la vejez, y eso no solamente en Chile o en México, esto como fenómeno mundial, que finalmente, si bien en las presentaciones vamos a hablar algo, yo obviamente he situado más a Chile, y los colegas desde México, no obstante, es muy probable que encontremos puntos que son en común. Sumado a ciertos elementos que también hoy por hoy son muy significativos de mencionar, y sobre todo de reflexionar y ver cuáles van a ser las implicancias futuras para bueno, estoy colocando un cronómetro para no pasarme en el tiempo, desde nuestra disciplina, pero también, y no solamente desde la disciplina de enfermería, sino también desde la política pública, ¿ya? Que eso es uno de los temas donde yo quiero hoy por hoy enfocarme. Y dejé este hashtag, la vejez no es enfermedad, porque esta semana salió este gran tema, que yo diría que es un tema que nos une, y también desde las personas que están trabajando en el área de la gerontología y geriatría, va a haber que apoyar, que tiene que ver con este pronunciamiento de la OMS, como ver a la vejez como una enfermedad, ¿ya? Y eso obviamente son uno de los grandes como elementos, o lo que yo lo denomino como enemigos ocultos, que tenemos que ir trabajando. Porque obviamente que desde esa consigna, esta situación que hemos vivido en la pandemia respecto a la figura de las personas mayores, que afectó principalmente a países de Europa, es una temática que nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer robustecer también nuestras políticas públicas y nuestros protocolos de atención, que eso también obviamente va de la mano,
¿ya? Y yo creo que, y sobre todo aquí que hay estudiantes, ¿ya? Generalmente cuando hablamos del tema de ética, bioética, ya es como, bueno, ¿y esto tiene alguna relación? Porque la ética es como, es como da la impresión de que fuera como este comodín, de que tiene que estar en todas partes, ¿ya? Más que comodín es porque tiene que estar, ¿ya? Y de esta pregunta, si es que existe una relación, absolutamente, ¿ya? Son temáticas que de alguna manera van aparejadas y de dónde emerge esta relación entre desde hablar desde la ética y hablar el tema de las personas mayores, es que finalmente cuando pensamos desde la ética y simplificando bastante el concepto, generalmente estamos hablando de las temáticas donde hay alcances valóricos, como por ejemplo cuando hablamos de valores como la vida, la libertad, la autonomía, la salud, la calidad de vida, ¿ya? Esos son valores y son elementos que obviamente están supeditados a la atención de salud, y en el caso de las personas mayores se agrega un concepto súper importante que tiene que ver con el de vulnerabilidad, ¿ya? Importante aquí también establecer que no por el hecho de ser persona mayor yo soy vulnerable, ¿ya? Pero son las condiciones finalmente las que propician que hablemos de un, como dice el doctor Cotot, es un vulnerado o un vulnerable, ¿ya? Y que finalmente, si pensamos un poco en la situación aquí en Chile, las personas mayores de manera, y esto, y bueno, y estas son, quiero en el fondo dejar en claro que estas son juicios, son opiniones, ya, en base a mi experiencia, pero donde también hemos visto acá en Chile que las personas mayores se han vulnerado los derechos, ya, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva social, desde la perspectiva también de salud. Y eso quedó manifiesto ahora con la situación de pandemia, ya es como, sobre todo para los estudiantes que nosotros lleguemos y volvemos a hablar del tema del COVID, es como, oh, otra vez lo mismo, pero finalmente yo siempre he dicho que el COVID, obviamente, y los que me conocen más de cerca saben que yo digo maldito COVID, ¿ya? Maldito COVID porque realmente no ha traído estragos. Pero también el COVID, viendo los aspectos positivos finalmente, como bien decía Ana María, aparte de mejorar, establecer, por ejemplo, estos vínculos comunicativos, de que sin esto, hace un año atrás hubiera sido impensado que hubiéramos tenido este conversatorio con gente de México, ¿ya? Pero también nos ha ayudado para darnos cuenta que tenemos temas no resueltos, ¿ya? Y el tema con respecto a los derechos de las personas mayores y al marco, y finalmente el marco legal, marco ético, es una situación que aquí quedó en evidencia, pero no solamente en países latinoamericanos, sino finalmente Europa, de los países donde finalmente uno siempre mirábamos hacia allá, ¡oh!, el modelo español y cómo esta consideración, la calidad de vida que tienen las personas mayores, pero llegó el COVID y Italia lo primero que hicieron limitar la atención de salud a las personas mayores, que son temáticas que no quiero ser crítica tampoco con los italianos o los países europeos, porque finalmente ellos, a diferencia de nuestra, que hemos tenido como esta ventanita de tiempo de mirar también al otro hemisferio y que debería habernos servido para prepararnos más, ¿ya? A ellos les llegó, ¿ya? Pero obviamente para los italianos, que es un país donde culturalmente hay una consideración especial especial con las personas mayores, perdón. Obviamente fue una medida muy fuerte, pero finalmente fue súper utilitarista y yo creo que, son uno de los grandes temas que hoy por hoy a nivel de la Comunidad Europea están saliendo en cuestionamiento, ¿ya? Entonces, obviamente que todos finalmente estamos hablando, cuando pensamos desde el punto de vista ético, estamos pensando en todos estos elementos que están supeditados a la atención de salud, pero además esta condición especial, que vuelvo a insistir, que hoy por hoy quedó de manifiesto finalmente las debilidades, quiero decir las debilidades del sistema. A veces también somos súper críticos del sistema, pero también las debilidades que tenemos como sociedad. Yo creo que aquí el tema de cómo vemos a las personas mayores es un tema mucho más profundo aún,
mucho más profundo de los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud, porque a veces somos súper críticos. No, es que el Ministerio, los planes que tienen no son muy buenos, pero también que nosotros como ciudadanos, ya sacándonos un poco esta viñeta de que yo soy enfermera, soy profesional de la salud, también como ciudadanos, cómo nosotros estamos mirando a la vejez. Algo que es finalmente, que es como un poco lo que pasa con el paradigma de la muerte, ¿ya? Que no queremos verla, siendo que una de las certezas que tenemos en la vida, yo siempre he dicho que hay dos certezas en la vida, ¿ya? Que el lavado de manos es una de las mejores medidas para prevenir la infección asociada a la atención de salud, no hay ningún paper que diga lo contrario, y que aquí si hubieran alumnos míos probablemente esto lo han escuchado, ¿ya? Y la segunda, que uno nace y se va a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero resulta pensar que ser una certeza de las pocas certezas que tenemos, ¿ya? No lo queremos hablar. Y nos pasa lo mismo con la vejez. Es como cuando uno dice, y sobre todo cuando uno era más joven, yo ya estoy en una etapa de transición ya, yo ya tengo 39 años, así que ya no veo esta etapa tan tardía, pero es como algo, no, es que yo no quiero pensar en eso, ¿ya? Algo como que sabemos que tiene que venir, pero lo queremos alejar de nosotros, ¿ya? A tal punto que lo queremos casi esconder, ¿ya? Y eso tiene que ver con finalmente aspectos más bien culturales, ¿ya? Que también probablemente dentro de estas temáticas y con toda esta experiencia que el COVID finalmente nos ha mostrado de lo débil que somos socialmente, de sistema, vamos a tener que pensar. Y aquí es donde finalmente esta reflexión se enmarca la ética del cuidado. Generalmente cuando hablamos de la ética del cuidado, trabajamos mucho con referentes como por ejemplo Carol Gilligan, ya, que es una de las pioneras de los conceptos de la ética del cuidado, pero yo he estado estudiando harto un autor colombiano que se llama Bernardo Toro, que es filósofo, y que la verdad es que me ha gustado bastante porque finalmente siento que de alguna manera integra elementos culturales, sobre todo con raíces latinoamericanos de países iberoamericanos, que es súper importante también desde estas temáticas. Y él expone que el cuidado finalmente habla como, lo denomina como un paradigma ético, lo habla como desde una cosmovisión, pero en base a ciertos supuestos, ¿ya? Y aquí que estamos dentro de un contexto de facultad de enfermería, escuela de enfermería, es súper importante. Primera cosa, el cuidado como rasgo humano, que por eso digo que también como cuando el cómo somos con nuestras personas mayores, también dice mucho de cómo somos como sociedad, ¿ya? Este cuidado como rasgo humano que se escapa a la esfera de la disciplina que finalmente nosotros. Cuidado como un acto de amor, de hecho lo denomina como un ethos del amor, ¿ya? Cuidado como un principio de supervivencia y cuidado como principio de prevención, ¿ya? Es decir, que finalmente el concepto de cuidado se amplía una visión ya más bien global, donde también obviamente podemos abordar la esfera disciplinar, pero y que está muy obviamente muy relacionado con finalmente esta visión que yo tengo de la persona mayor y cómo nos hacemos cargo, ¿ya? ¿Por qué también digo cómo nos hacemos cargo? No sé, bueno, está también acá presente, está la Dori, ella es doctora en gerontogeriatría, ella ha estudiado mucho el tema de la soledad en personas mayores y finalmente también vemos que no solamente el sistema te abandona tu familia, ¿ya? Entonces cuando pensamos como este concepto de cuidado como el rasgo humano, también hay otros temas que probablemente en estas temáticas, ya sea desde el área de la salud, ya sea desde el área de la antropología, ya sea desde el área del derecho, la sociología, lo vamos a tener que abordar, porque finalmente estamos dentro de una sociedad que finalmente hay una prevalencia de personas mayores que cada vez está aumentando, ¿ya? Y es algo también donde tenemos que mirarnos hacia el futuro. Y tenemos que, obviamente, desde esa perspectiva, poder sobrellevarlo. Cosas
que de alguna manera ustedes, sobre todo los que están ligados con el tema de envejecimiento, probablemente ya lo conocen. 2002, o sea, hace muchos años atrás ya, el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento ya establecía ciertas consignas importantes. Por ejemplo, el que garantizar que en todas partes de la población pueda envejecer con seguridad y dignidad, y que las personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos derechos, ¿ya? Y la pregunta es acá, ¿estamos cumpliendo esta garantía finalmente? Alguien puede decir, no, pero es que ahora con el tema de la pandemia hubo que limitar muchos derechos en general a la población. Sí, obviamente que hemos estado todos limitados desde el punto de vista del derecho. Ya, por ejemplo, el derecho a la circulación. Nosotros acá les contaba yo a los colegas mexicanos que estamos toda la región metropolitana estamos en confinamiento, ¿ya? Y obviamente yo para salir necesito un permiso, ¿ya? Y obviamente eso ha afectado a mi libertad. Pero finalmente, pero el que se me haya privado mi libertad, ¿ya? No afecta a mis garantías de desarrollo humano, que si uno o no pone tampoco en riesgo finalmente mis capacidades o mi desarrollo de capacidades, ¿ya? O no aumenta mis necesidades, que ha sido un aspecto que en el caso de las personas mayores, sobre todo en los inicios de la pandemia aquí en Chile, y como en varios países de Latinoamérica, sobre todo Chile, Argentina, fuimos a los países que tuvimos con mayor tiempo en confinamiento a las personas mayores, sobre todo las personas sobre los 75 años, ¿ya? Que una medida que después cuando la analizamos nos damos cuenta que la verdad no era necesaria, ¿ya? Y ahí voy a explicar por qué era necesario, porque digo, ¿por qué está diciendo esto? ¿Ya? Entonces, pero después de haber dado este pequeño como marco ético, quiero un poco situarme en estos temas, algunas consideraciones aquí en Chile. Chile es un país que ya está envejeciendo, ¿ya? De hecho hay algunos autores que hablan que Chile ya es un país longevo, ¿ya? Nosotros ya para estadísticas del año 2019 estamos, ya se evidencia que tenemos alrededor de 2.260.000 personas, ¿ya? Lo que es un dato significativo, ¿ya? Y sobre todo la proyección para el año 2035, que alguien puede decir, oh, 2035, pero la verdad que el tiempo pasa súper rápido, se proyecta que finalmente desde el 11,9% de la población que tenemos actualmente aumente prácticamente cifras cercanas al 19%, ¿ya? Y eso obviamente que nos interpela desde el punto de vista de establecer estrategia o prepararnos finalmente, basándonos en la ética del cuidado, con este sentido preventivo, en cómo dar cobertura a las necesidades de este grupo. Que este grupo, además, que aquí en Chile se da una condición súper especial, no es homogéneo, ¿ya? ¿En qué sentido no es homogéneo? Las características de las personas mayores en Chile, desde el punto de vista sobre todo social, son muy diferentes. Tenemos personas, para que me puedan entender este aspecto brevemente, muy pobres, ¿ya? Con muy poco acceso a la salud, muy poco acceso a servicios básicos, versus otras personas que tienen, por ejemplo, acceso a la tecnología, que son elementos que hoy por hoy quedaron también evidenciados en el proceso de la pandemia que estamos viviendo, ¿ya? Todo esto se denomina, de hecho ya la ética también de alguna manera ha estudiado estos temas, estos procesos de envejecimiento, se denomina giro poblacional geróntico, que es una vertiente también que ha estudiado harto Miguel Cotop. Miguel Cotop, para los colegas mexicanos, es un bioeticista chileno, que él se dedica bastante al tema de bioética y salud pública, o bioética e intervención, que es una línea que tiene harta influencia desde Brasil, ¿ya? Y finalmente, aquí apunta este giro poblacional, y acá apunta desde hablarlo de una mirada ética, finalmente establecer los nuevos desafíos que esto conlleva. Y no solamente pensando en los desafíos desde un paciente como el que sale acá en las imágenes, un paciente hospitalizado o gravemente enfermo, sino también las implicancias que tiene esto desde la perspectiva de la distribución de recursos, el tema de la priorización de la atención,
¿ya? Temáticas relacionadas también con el acceso a nuevas tecnologías, el ámbito de la salud. Nosotros en Chile, el gran problema que en este minuto tenemos es el acceso al tema de las camas, pero también ese problema de las camas se da porque nosotros finalmente tenemos un desarrollo de tal magnitud a nivel de los cuidados intensivos que tenemos una cantidad de prestaciones que ofrecer a los pacientes que son dignas de países desarrollados. Pero ¿eso qué significa? Que tenemos los pacientes entre 3 a 4 semanas internados en la UCI, a diferencia de países hermanos como por ejemplo Perú, donde las limitaciones que tienen, por ejemplo, las unidades de cuidado intensivo son evidentes, y por lo mismo los indicadores de mortalidad que tienen Perú, Ecuador respecto a Chile son mucho mayor, pero eso también a nosotros nos ha traído otras problemáticas u otros desafíos, y como bueno, el desafío de lo que estamos viviendo a nivel mundial, porque finalmente nosotros estamos esperando un nivel de estabilización, pero finalmente sabemos que hay una figura que esto va, o sea, vamos a hablar siempre de esta nueva normalidad. Probablemente siempre cuando pensemos en la historia vamos a hablar antes del COVID y después del COVID, ¿ya? Sobre todo con las implicancias que tuvo a nivel mundial el tema de la pandemia. Pero además, con todos estos cambios también nosotros enfrentamos una nueva realidad. Nosotros tenemos, Chile es un país que tenemos, nuestro grupo de personas mayores, hay unos altos índices de pobreza, ¿ya? Hay índices no menores de personas enfermas que tienen algún grado de dependencia, que eso también se van a desprender ciertos desafíos, ¿ya? El tema también de pobreza está relacionado con los sistemas de seguridad social, que aquí en Chile son deficientes, ya estamos nosotros viviendo también un cambio político importante, donde se está escribiendo una nueva constitución, donde se espera que obviamente estos elementos también se reflejen, ¿ya? Todavía hay una baja participación laboral, pero estos datos eran del 2018, cuando después de la pandemia se encontró también de que había un porcentaje de la población mayor que todavía mantienen actividades laborales de carácter informal. ¿Y por qué esto lo es? Porque para efectos de la pandemia, donde obviamente la limitación de movilidad para ellos también fue limitación de los ingresos, ¿ya? Bueno, y las expectativas de vida, ¿ya? Que por eso sacaba el ejemplo de las UCI, ¿ya? Ahora nosotros hablamos de la expectativa de vida en Chile entre 81 y 83 años, que probablemente cada vez más esto se está movilizando, pero el tema también, una cosa es la expectativa de vida versus la calidad de vida, que es un tema no menor. Algunos datos importantes de nuestras personas mayores en respecto, voy a ir bien rápido acá, respecto a la pandemia. A nivel global, ¿ya? A nivel mundial, las personas mayores fue el grupo más afectado, eso no hay duda, ¿ya? Sobre todo, y uno de las principales, no solamente desde el punto de vista, desde la patología, que inicialmente eran uno de los mayores grupos de riesgo, ¿ya? Pero lo que se evidenció finalmente a nivel de las investigaciones es que más que ser afectado por el tema de la patología en sí, también fueron afectados por las medidas de confinamiento. Tuvimos en muchos países en Europa, por ejemplo, los franceses, las personas mayores en Francia salieron a marchar a la calle y se negaron rotundamente medidas de confinamiento, ¿ya? ¿Qué se encontró a nivel internacional? Que hubieron las restricciones, por ejemplo, de confinamiento, que son los efectos que finalmente más evidentes, porque el tema del COVID en sí mismo era esperable, pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el confinamiento? Tema, por ejemplo, de aumento por ejemplo, de temas de la soledad y obviamente de depresión, ¿ya? Y obviamente que se afectaron los indicadores de calidad de vida de las personas mayores, ¿ya? Aquí datos, por ejemplo, en Francia, Italia, las personas, más del 50% de las personas mayores, de alguna manera en los estudios realizados, expresaron sentirse más deprimidas, pero asociados con el tema del aislamiento, ¿ya? Y si esto lo extrapolamos a Chile, que presenté algunos de los datos más relevantes, bueno, aquí ¿qué pasó en Chile? Nosotros, y yo siempre destaco este tema, nosotros en Chile teníamos esta ventana del tiempo, de mirar hacia afuera, ¿ya?
Pero aquí, ¿qué pasó? Nos llega el marzo, ¿no? El primer caso ya confirmado de COVID, y finalmente empiezan las medidas. Muchas medidas relacionadas con el grupo de las personas mayores, supuestamente eran medidas de protección, pero con poco estudio, ¿ya? Que finalmente avalaran las medidas, ¿ya? Y avalaran sobre todo pensando en las consecuencias que podía tener. Escasa investigación, finalmente, que estudiara los efectos del confinamiento impuesto por restricciones gubernamentales. ¿Y qué pasó? ¿Ya? De hecho, este estudio es bien interesante y lo recomiendo como lectura. Ojalá los chicos que están acá como estudiantes lo puedan revisar, porque finalmente uno de los grandes estudios de Chile respecto a la situación de la pandemia en las personas mayores. ¿Y por qué es importante leerlo? Porque finalmente acá nos da respuesta y ojalá a tener en cuenta medidas para no volver a cometer los errores del pasado, ¿ya? ¿Qué encontramos, por ejemplo, en nuestras personas mayores? ¿Ya? Aparte de las cosas basales que ustedes ya conocen, ¿ya? El confinamiento finalmente hubo tendencias muy similares a los estudios internacionales, ¿ya? El efecto más grande, no vamos a hablar, vamos a despejar la variable COVID, pero el efecto más grande se evidenció por la medida de confinamiento, en que se vio aumento del estrés, de la preocupación, se vio aumento de los niveles de ansiedad y síntomas depresivos, y entre otros problemas relacionados con pérdidas de memoria, sensación de desánimo y problemas al dormir. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está destacado en rojo? Los indicadores de soledad no presentaron variación significativa con el periodo previo al confinamiento. Se encontraron mejores indicadores a nivel de resiliencia. La pandemia también tuvo un impacto menor sobre el estrés, la depresión y la ansiedad en los adultos, ¿ya? En los adultos mayores que en los jóvenes. ¿Por qué está destacado? Porque finalmente las medidas, cuando empezó este tema del COVID aquí en Chile, fue como, no, los adultos mayores tenemos que cuidarlos, tenemos que confinarlos, ¿ya? Y finalmente a ellos los dejamos encerrados y nos dimos cuenta, y esto también coincide con la literatura internacional, que son las personas que tienen mayor control volitivo. El tema de la resiliencia también les ayudó mejor a tolerar este tema del aislamiento versus la población joven, que sí, y esto a nivel nacional e internacional, que sí mostraron mayores cifras, por ejemplo, de trastornos por ansiedad, cuadros depresivos o entre otras problemáticas de salud. Y además, desde el punto de vista también del comportamiento, encontramos que este grupo, por ejemplo, aquí en Chile, cuando las acciones que se empezaron a implementar, ya una vez que salimos de la primera ola, fue esta campaña de no los dejemos solos, porque obviamente fue mucho tiempo que duraron las medidas de confinamiento extremo a este grupo, y también el tema de establecer medidas de apoyo con respecto a los planes del paso a paso. Y obviamente la vacunación. La vacunación con el grupo de personas fue exitosa, ¿ya? Y eso nos demuestra finalmente la capacidad que tienen nuestras personas mayores de comprender, ¿ya? Y a lo mejor este sentido probablemente más desarrollado de empatía y solidaridad, porque ahora el tema de la vacunación es un acto finalmente de empatía y solidaridad. Obviamente es un grupo que ha sido mucho más afectado. Aquí en Chile, por ejemplo, las personas mayores han vivido como mínimo 3 terremotos, estallidos sociales, transiciones políticas y muchos otros eventos que probablemente este desarrollo desde el punto de vista incluso cívico, ya del comportamiento, adhieren mucho más que las personas jóvenes. Pero ¿qué hicimos finalmente? A un grupo que a lo mejor ni siquiera con una medida tan restrictiva lo hubieran cumplido igual, pero lo encerramos, con todas las consecuencias que tiene el aislamiento, la soledad y sobre todo el tema de la poca actividad física. Ya ustedes saben que, sobre todo los chiquillos más jóvenes acá, una persona mayor que no hace actividad física, aumentan los factores de riesgo, pero impresionantes, ¿ya? Y acá hay algunas cosas, los enemigos silenciosos que tenemos respecto a todas estas temáticas que ya venimos hace mucho tiempo hablando. Los estereotipos negativos respecto a la vejez es un tema que tenemos que trabajar, y eso cuando tenemos que trabajar, estoy hablando desde la formación de los profesionales de la salud,
también a nivel de los profesionales que ya están en las instituciones de salud y también a nivel de la comunidad. Este es un trabajo que deberíamos implementar desde la perspectiva a nivel escolar, de cómo ir trabajando. Por eso hablaba con Luis al principio de que habíamos hecho una tesis hace un par de años con respecto al tema de la sexualidad de las personas mayores, que esa es otra temática. El tema de la discriminación. Finalmente, lo que se ha vivido en Chile, acá, y me voy a situar más que nada en nuestro contexto, respecto a estas medidas tan restrictivas de la movilidad de las personas mayores, obedeció una medida discriminativa sin ningún fundamento respecto a los aspectos del comportamiento que tienen las personas mayores, que quedó en evidencia. O sea, nosotros ahora tenemos sustento y que fue muy similar a lo que ocurrió en otros países del mundo donde tenemos datos, ¿ya? La situación de abandono, ¿ya? Y el abandono, hablo abandono social y hablo abandono familiar, ¿ya? Distanciamiento. No hay que confundir, tenemos que tener distanciamiento físico, absolutamente. Lo vamos a tener que tener por mucho tiempo, absolutamente. Pero es muy diferente el distanciamiento físico al distanciamiento social, que eso es lo que de alguna manera este enemigo silencioso frente a la percepción de soledad o sentimiento de soledad. Y obviamente necesitamos políticas públicas que sean robustas y que finalmente sean congruentes con todos los elementos que están en declaraciones internacionales, que Chile, como muchos otros países, hemos ratificado. Y dentro de este tema de políticas públicas, quiero terminar con el tema de la OMS, que esto preocupa. Y esto es un tema para todos los que trabajamos desde la perspectiva de gerontología o áreas, disciplinas afines, tenemos que finalmente también hacernos cargo, ¿ya? Y esto salió y esto de hecho está ya viralizado también este tema. La Organización Mundial de la Salud tiene una intención de incluir la vejez como una enfermedad, ¿ya? Esto se proyecta más o menos, ya hay fechas como para el año 2022, y esto sería, la verdad, serían como un suicidio asistido, ¿ya? De alguna manera contraviene todas estas temáticas que hemos estado hablando, y finalmente aquí vienen estas como que yo se las dejo a ustedes, ¿ya? Estas reflexiones, estas preguntas, si finalmente esto es una medida de discriminación, es una visión paternalista, que también fue un poco esta visión paternalista de extremos, por este cuidado extremo, yo te encierro, ¿ya? Excesiva también medicalización, ¿ya? Que fue un poco lo que pasaba con la parte de la maternidad, ¿ya? Algo que antes era un evento tan natural, fisiológico, cada vez más medicalizado, ahora queremos volver a lo anterior. ¿Será eso? ¿Será el conflicto de interés? Porque también aquí la industria farmacéutica, ven a las personas mayores como un bien de consumo, ¿ya? A mayor cantidad de enfermedades, mejor para la industria farmacéutica. Perdón que lo diga así, ¿ya? Pero lo manifiesto como un conflicto de interés, ¿ya? Mejor distribución de los recursos, es decir, al tener la vejez como medicalizada, de alguna manera nos va a permitir establecer mejor los presupuestos para abordar las necesidades. Son preguntas, porque obviamente que frente a esto tiene que haber algo que finalmente nos logre explicar y qué implicancias puede tener una medida así. Está finalmente, aquí cierro, y creo que esto es súper importante, que todos estemos alineados con la declaración del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, ¿ya? Que la vejez finalmente es una etapa de la vida como la niñez y la adultez, ¿ya? Es un hecho biológico, es un hecho social, ¿ya? Considerar a la vejez como una enfermedad es un error conceptual, contraviene todas las políticas relacionadas en materias de envejecimiento, teorías relacionadas con envejecimiento que están hasta hoy suscritas, ¿ya? El tema, ¿por qué preocupa? ¿Ya? De esto de consideración de la vejez como enfermedad, porque obviamente que se abre la puerta a consideraciones diagnósticas o terapéuticas sin base científica. Por ejemplo, y aquí algo que no se nos puede olvidar, y que yo creo que a los italianos tampoco, las medidas de limitación de esfuerzo terapéutico por edad, ¿ya? Nos pasó, no es algo que estamos pensando que puede ocurrir, no se acaba de ocurrir, ¿ya? En países desarrollados, países con recursos,
¿ya? Pasó, ¿ya? Y categorizar la vejez como enfermedad contribuye a reforzar el modelo de discriminación por la edad en contradicción con los postulados de la propia ONU y de la OMS. Entonces creo, esto lo dejo planteado porque esta es una preocupación, esto es algo que finalmente vamos a tener que hacernos cargo, ¿ya? Y ver de alguna manera cómo también existe un pronunciamiento disciplinar, y aquí cierro, ¿ya? Así que muchas gracias. Por favor, las preguntas y todas las que quieran al final de la otra ponencia. Así que ya, Cintia, todo usted. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación de Alicia. Muchas gracias de verdad. Les vamos a solicitar realizar después la evaluación de la actividad a través de un link que aparecerá en el chat, ¿ya? Para que después lo revisen y nos evalúen. Y para continuar, quiero invitar al doctor Luis Redón Torres, líder del Grupo Disciplinar de Personas Vulnerables de la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, México, quien nos expondrá Ética del Cuidado en las Personas Mayores desde la realidad de México. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien, con un buen audio. ¿Sí me escucho? Sí, se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación, por todo lo que se ha logrado con esta relación con Chile, México. Creo que todos vamos a aprender mucho de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, ya vimos un poco de la perspectiva de Chile. Creo que vamos a conjuntar, como decía la doctora, vamos a conjuntar algunos temas, pero creo que va a ser muy fructífero al momento de que yo esté trasladándolo a la perspectiva de aquí de México. Hay que recordar que pues aquí también se vivió la pandemia, es algo mundial y todas estas cuestiones pues de alguna manera han atacado a este grupo que es el adulto mayor referente a las acciones que se tomaron y todas estas acciones que fueran de alguna manera o positivas o negativas de acuerdo a la perspectiva de diferentes personas, creo que les ha afectado tanto en la cuestión del cuidado, en la cuestión de soledad, en la cuestión de depresión y otros factores que ya presentaba esta población, y creo que hoy en día se han asaltado un poquito más por esta cuestión. Me voy a permitir compartir pantalla. Vuelvo a preguntar si se alcanza a ver. Se ve perfecto, Luis. Muy bien. Entonces, como iba diciendo, creo que es importante destacar algunas cuestiones. Hoy en día tenemos que decir que el cuidado es un derecho fundamental que debe tener nuestra población de adultos mayores. Dentro de aquí en México hay deficiencias y hay que denotarlo como tal. Creo que una de las cuestiones que debemos de ser siempre como personal de salud, como personal de cualquier parte, de trabajo, etcétera, hasta en las cuestiones de derecho que lo manejan en leyes, etcétera, hay que saber qué es lo que falta para nosotros mejorar referente a eso. Reconocer qué es lo que estamos fallando, creo que es una de las cuestiones que nos hace crecer como personas y hacer cambios referente a esos fallos, reconocer que estamos fallando en algo. Entonces, creo que hay que denotar que este derecho no se le debe de quitar a nadie, que es el cuidado, y más a nuestros adultos mayores, que de igual manera como lo presentaban en Chile, que era el 11%, si no mal recuerdo, aquí en México también este crecimiento que se ha visto en diferentes países, los está manejando el 12% actual de adultos mayores, son los que tenemos aquí. Los que vienen siendo 15 millones de adultos mayores en México. Creo que es una cantidad mayor a la que presentan
en Chile, de acuerdo a números, pero en porcentajes es algo similar. Así que creo que vamos hacia el mismo camino referente al crecimiento de nuestra población de adultos mayores. Así que creo que esto también nos va a ayudar a conocer qué errores se está cometiendo uno, qué aciertos hacen otros para ir mejorando y referente a eso, ir preveniendo diferentes situaciones. Creo que al hablar de cuidado y hablar de lo que implica, tenemos que hablar en diferentes o 4 puntos fundamentales. No solamente el cuidado es la acción de cuando ya está presente alguna situación de precariedad en el adulto mayor, sino también en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la misma. Porque estamos cuidando al adulto mayor a que presente alguna situación que nosotros no queramos que llegue a ella, ¿no? Entonces, la prevención de la misma enfermedad, la promoción de la enfermedad tiene que estar implícita en el cuidado que podemos llevar a nuestros adultos mayores. De igual manera, ya cuando se presenta alguna problemática, hacer el alivio del dolor o el sufrimiento, atención de curación de los enfermos, evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Creo que esos son los 4 puntos que se debe traer a la mesa al momento de estar platicando sobre cuidado. Yo me centré un poquito más en el cuidado y referente a lo que nosotros tenemos que estar realizando y qué nos falta para poder llevar a cabo un cuidado digno y con ética dentro de nuestros adultos mayores. Y dentro de eso, como le decía al principio, hay que reconocer qué es lo que nos está faltando a nosotros, como en México, para poder, en base a eso, crecer y hacer cambios importantes. Dentro de nuestra población de adultos mayores, también es una población que está en un estado de pobreza. Es una población que de alguna manera, al llegar a ese punto de jubilación, o no presentan algún trabajo extra o no tienen la cobertura económica para seguir adelante. Entonces sí es una población que está, digamos, de alguna manera desprotegida de acuerdo a esa situación. Entonces, aquí, dentro de lo que son políticas de salud, no se tiene como cuidado o de alguna solución referente a alguna problemática que se le indique como factor que se requiera atender en ellos directamente de políticas de salud. Entonces, todo este cuidado recae en lo que es la familia. Entonces, toda la responsabilidad de cuidados de los ancianos aquí en México, pues, va directamente a la familia. Y que la familia a veces no cuenta con los conocimientos para poder llevar un cuidado digno hacia los adultos mayores y tiende a ser, pues, olvidados en casas de asilos, enviados a otros lugares o abandonados de alguna manera a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque el mismo empobrecimiento que está llevando a la familia, la carga que de alguna manera que ellos piensan que es una carga extra, que de alguna manera lo piensan, lo analizan de esa cuestión a un adulto mayor, pues lo lleva a esta cuestión, ¿no? Y pues todo esto, pues tampoco no es de que se lo carguemos de la mano tanto a la política de salud que requiere un adiestramiento a estas personas, pero sí se requiere de que tengan un respaldo, el mismo familiar, para poder llevar el cuidado digno a sus personas mayores. Entonces, la situación del adulto mayor en México se caracteriza más por la interacción de las problemáticas de salud asociadas a la vejez, tanto el problema de género, la pobreza. Aquí existe mucho la problemática de género, el machismo dentro de la población de adulto mayor, el abandono de la mujer. Entonces, sí, son problemáticas muy, muy fuertes dentro de nuestros adultos mayores. Entonces, todo esto y la poca protección que tiene de acuerdo a las instituciones, pues lleva a desigualdades sociales en ellos y que se logre un abandono, ¿no? Entonces, y no solamente en la parte rural, sino también en los centros urbanos se lleva toda esta cuestión. Entonces, aquí hago hincapié a esto que es muy importante. Si entendemos que el cuidado es una dimensión de la protección de la salud, hay que poner en marcha una serie de medidas públicas que hagan viable el cuidado cuando sea necesario. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿O por qué lo digo de esta manera? Bueno, por ejemplo, no es equitativo que un miembro de la familia tenga que renunciar a un salario o desarrollar una carrera profesional por la necesidad de atender a un familiar que requiere cuidados. O sea, no es que
se empeñe el cuidado o la ética de cuidado dentro de todo el familiar, sino también tiene que estar respaldado por una situación política para que éste se pueda llevar a cabo. Claramente, tampoco que la persona, sintiendo de que tiene el apoyo político de sus espaldas, deja abandonado también al adulto mayor. Entonces es un 50-50 que se tiene que estar llevando a cabo para que se logre el cuidado digno de nuestros adultos mayores. Entonces, programar esto y es muy importante para de lo que nosotros sabemos, recalcar, y lo vuelvo a recalcar o decir, saber qué es lo que nos está haciendo falta para poder corregir esto y que se lleve a cabo. Entonces, es súper importante tener una red de apoyo capacitada, o sea, que nuestro cuidador esté totalmente capacitado, que tenga la información de cómo se debe llevar el cuidado dentro de nuestros adultos mayores. Además, claramente, si no es un familiar el que lo esté asesorando, o si es un familiar directo, que se asesore y que se capacite este familiar para que pueda ya estar llevando lo que es un cuidado digno. Entonces, el cuidado de los mayores o dependientes ha de entenderse como una responsabilidad compartida, menciono, tanto la institución como el familiar deben de estar acompañados y estar tanto la institución brindando las herramientas al familiar para que éste cuente con el conocimiento para llevar a cabo el cuidado y no llegue a colapsar y a estresarse de no poder llevar a cabo este cuidado y que pues, descienda a un abandono de nuestros adultos mayores. ¿Por qué lo hablo de esta manera? Bueno, en México es una problemática que se lleva a cabo, que vemos a adultos mayores en asilos que son abandonados totalmente por sus familiares o que llegan a esta parte y pues de alguna manera no cuentan con el respaldo de alguien para que cubra alguna necesidad que se requiera dentro del asilo. Entonces, por lo mismo, ¿qué es lo que ha hecho o qué es lo que se ha tratado de hacer para poder combatir toda esta situación? Entonces, es muy importante reconocer que pues sí se han tomado cartas del asunto referente a esto. La cuestión del cuidador, la cuestión del cuidado, pues se manejan totalmente aquí por familiares, ¿no? Y se saben las estadísticas que el familiar es el que lleva a cabo aquí en México el cuidado mayoritario. Entonces, en base a esta situación y que no se tenga la capacidad, digamos, económica de las políticas de salud para otorgarle a un cuidador con las capacidades necesarias, un enfermero, porque no se cuenta tanto con el personal o con la capacidad económica, pues el mismo gobierno ha llevado a cabo estas capacitaciones que ayudan a personas que no cuentan con una licenciatura, personas que no son especialistas en el tema y además aquellos que son especialistas en el tema como enfermeros, médicos, tener una capacitación para poder llevar a cabo este cuidado y que sea con las medidas adecuadas, que se lleve un trato digno a la persona, etcétera. Todo lo que implica lo que es ser un cuidado. Entonces aquí tenemos diferentes situaciones. Todo esto son cursos de lo que se viene planteado en todos estos años, desde el 2021 hasta el 2020 hasta el 2021, ¿no? Entonces vemos, este es el último curso que están ofreciendo por el INAPAM, que de alguna manera está acorde a lo que estamos viendo el día de hoy, que es el curso para personas cuidadoras, tomando como referencia el estándar de lo que es la capacitación, cuidado básico en la persona adulta mayor en domicilio, que es una de las cuestiones que ocurre muy comúnmente, que el cuidador es el familiar y pues no están preparados de alguna manera tanto psicológicamente como con conocimiento para lo que va a ocurrir con el adulto mayor, si tiene alguna patología en específico, si no la tiene, qué podría ocurrir, o si es un adulto mayor sano, qué es las necesidades que se tienen que estar realizando. Entonces, estos cursos se llevan a cabo tanto con sus medidas, todo es en base a cuestiones en línea. Un curso también que se puede ver aquí es COVID-19 residencias en personas mayores, para poder capacitar a todo personal que esté laborando en una residencia. Y esto también es aplicado en hogares. Entonces, boletines que sacan sobre o están mostrando sobre el colapso del cuidador, todo esto, y todo esto es reciente. ¿Por qué? Porque esto está
viéndose de acuerdo a las necesidades que estamos observando y las limitaciones que tiene México. Por eso es una de las cuestiones que les digo, es muy importante reconocer nuestras debilidades. Al momento de nosotros reconocer nuestras debilidades, podemos tomar cartas en el asunto para poder resolverlas. O sea, siempre les explico a los estudiantes, si no sabes sobre un tema, si no conoces sobre frente a algo, o estás fallando en alguna situación, es importante que tú reconozcas que fallas en esta situación para mejorarla, o sea, para evitarla o para poder tener un poco más de conocimiento referente a eso. Entonces, igual, todos estos cursos, si vemos aquí uno de los, este es de este año, del 23 de junio al 20 de julio se va a estar llevando a cabo. Esto es muy importante, dirigido a público en general y personal que brinda atención a personas mayores. Entonces, todo esto se hace hincapié a las cuestiones de no tener recursos para poder otorgar un cuidado o un cuidador especializado al adulto mayor, pues brindárselo a las personas mayores. Estadísticamente, el adulto mayor, el 60% de los adultos mayores viven con un familiar, o sea, directo, o sea, tanto un hijo o uno de sus pares, que puede ser otro adulto mayor, pero el 60% de la población de México vive con un familiar. Entonces, en base a eso, pues hace acción y toma acciones México referente al poco cuidado que se está llevando a cabo. Entonces, hay que destacar algo muy importante. Ante el COVID-19, como lo presenta también la doctora, pues vimos que tenemos más debilidades de las que ya contábamos anteriormente, ¿no? Destaca muchas cuestiones que son puntos débiles que tendríamos que haber denotado o haber construido de anterioridad, pero bueno, suceden y pues tenemos que adaptarnos a esa situación y pues solucionarlos, ¿no? Dentro de esos, pues el cuidado se ve limitado. El cuidado ya es limitado por las mismas cuestiones de lo que está ocurriendo con el COVID-19. Ya no se puede dar directamente algunos tipos o asesoramientos, se tienen que limitar en algunas situaciones. Entonces, nos tenemos que ir adaptando a todo este nuevo flujo de información que estamos obteniendo a través de las investigaciones. Entonces, igual el cuidado se tiene que estar adaptando a las nuevas necesidades. No tenemos que quedarnos con lo que teníamos planteado con anterioridad y hay que desarrollar nuevos procedimientos o nuevas acciones para poder llegar a las personas, o sea, en este caso a las personas mayores. Entonces, se ha suscitado que hoy en día pues, se debe estar incorporando tecnologías para poder estar llevando este cuidado también. Verdaderamente, sin olvidar la solidaridad y la comprensión, hay que entender pues, que también los adultos mayores no cuentan con el conocimiento para poder estar manejando estas tecnologías y aún están limitados con este tema. Pero si vemos y hacemos una visión de lo que está ocurriendo en el mundo sobre el COVID-19, muchos países, dentro de ellos son China, Estados Unidos, el cuidado y el manejo de la enfermedad se llevó a través de celulares, a través de encuestas directas, a través de asesoramiento, a través de tablet, etc. O sea, cambió todo el cuidado y nos hace un giro de 360 grados referente a lo que teníamos que estar enfrente al paciente y ahora cambia totalmente, ¿no? Y no hay que quedarnos atrás referente a antiguas prácticas. Si nosotros podemos estar ingresando y incorporando la tecnología, pues excelente. Si tenemos las herramientas para poder hacerlo, hay que realizarlo y empezar a innovar en nuestras acciones frente al cuidado. Un adulto mayor, yo sé que cuenta con limitaciones de conocimiento. Entonces, eso es una de las cuestiones que también vemos que hace falta en México, es que se incorpore lo que nosotros conocemos como la ESA. Como lo hacen otros países que ya están incorporadas también dentro de sus estadísticas, cuántas personas reciben cuidado a través de este tipo nuevo de sistema. México pues, se ha quedado atrás frente a las tecnologías. No existe una información
estadística referente a lo que es la incorporación de la M-Salud para el cuidado aquí en México, pero existen estadísticas a nivel mundial que han incorporado, y desde antes de que comience la pandemia, estas ya estaban incorporadas dentro de su sistema de salud. Pues hoy México pues ve la limitante de que muchas acciones pues no las puede estar llevando a cabo, y al momento de tratar de incorporar la M-Salud llega a una pared muy grande donde hace que pues no puede incorporar la M-Salud si su población no sabe utilizar las tecnologías. Entonces, cuando ya lleva tiempo en otras naciones que hasta incorporaron talleres de adaptación y de incorporación a la tecnología a las personas mayores, en otros países que son de mayor escala, como es Canadá, como es Suiza, etc. Entonces, nos quedamos un poco atrás referente a esto. Llegan estas cuestiones de la pandemia y pues tenemos que dar el giro de 360 grados y se ve forzado toda esta situación, y pues no se puede incorporar la M-Salud de golpe si no hay un fundamento o una enseñanza de las tecnologías a esta población. Entonces, ¿por qué hablo de las tecnologías en adultos mayores? Bueno, una parte de la ética o de esta cuestión es la equidad, el trato justo y proporcional acceso y disfrute de beneficios sociales a las personas mayores sin distinción de cualquier tipo. O sea, ellos también tienen el derecho de incorporarse a esta situación, a estos cambios sociales que están ocurriendo día con día. Ellos tienen el derecho de sentirse pertenecientes a la sociedad actual. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la sociedad actual? Es todo esto que estamos viviendo el día de hoy, en esta presentación, en esta situación, es la incorporación de la tecnología para salir adelante. O sea, estamos utilizando esta tecnología de estar comunicándonos unos con los otros y estamos saliendo adelante para seguir innovando y seguir creciendo. Los adultos mayores tienen el mismo derecho nosotros, incorporarse a los cambios de la sociedad, incorporarse a las nuevas situaciones que se está viviendo. Y este cuidado se podría estar llevando a cabo al momento de estar incorporándolos a esta nueva situación de tecnología. Entonces, tener acceso a ellos es muy importante. Esto es una pequeña estadística que recopilaría de la poca información que tenemos referente al uso de tecnología en adultos mayores. Solamente vamos a hablar del uso de celular, está entre el 84% en Tamaulipas, que es el Estado de México, donde aquí vivimos nosotros, y el municipio de Nuevo Laredo, 81%, y no se queda muy lejos lo que es la estadística nacional, están en los mismos parámetros. Pero aquí es muy importante que el uso de celular no implica a que en realidad tenga la capacidad o tenga las competencias de manejarlo. Entonces, esto lo utilizan como base el Instituto del INAPAM, que es aquí el que maneja todas las cuestiones del adulto mayor a nivel federal, y hacen hincapié de que pues, el adulto mayor sabe utilizarlo, tiene uso del celular, pues va a ser muy fácil incorporar los cuidados o el manejo o las citas para poder agendar para la vacunación de COVID-19, que todo se trasladó hacia cuestiones electrónicas. Pues llegan y topan una pared que no pueden utilizarlo, o sea, que no tienen una competencia, solamente cuentan con el celular, pero no tienen la competencia de uso del celular. Entonces, en base a eso, en base a estas cuestiones, empiezan a hablar y decir, bueno, nos equivocamos, hay que redactar todo esto, ¿no? Hay que empezar a cambiar toda esta situación. Ahí fue un error de nosotros, empezamos ya a introducir la tecnología poco a poco a los adultos mayores, empezar a trasladarla a que ellos sepan utilizarla, sepan estar compartiendo. ¿Por qué? Una de las cuestiones que mencionaba la doctora era la soledad, el abandono, la tristeza, todos los síntomas depresivos, etcétera. Todas estas cuestiones que salieron, el estrés, cuestiones que salieron del COVID, por la misma cuestión de que estar todos encerrados, pues se vio que las tecnologías ayudan mucho para esta situación, ¿no? Se han hecho estudios en México aquí, empezaron a mejorar algunas cuestiones de aquellos adultos mayores que utilizaban las tecnologías, pues presentan un poquito mayor de adaptación a lo que se está viviendo.
porque pueden estar compartiendo información con sus familiares, con sus pares, etc. Entonces, empieza esta campaña en México de inclusión digital. O sea, toda esta campaña de que los adultos mayores utilicen las tecnologías dentro de lo que es en sus hogares, ¿verdad? Y empieza la campaña, el boom, para que los familiares capaciten también a sus adultos mayores y que accedan a todas estas cuestiones, porque hay, como les digo, hay cursos para el manejo de la enfermedad, no solamente para los cuidadores y para el personal de salud, sino también para el mismo adulto mayor. Existen cursos que ellos pueden estar tomando desde su hogar para el manejo del estrés, para el manejo de la depresión, etcétera, que podrían estar llevándolos en su hogar, y es un tipo de cuidado que se podría estar realizando para la prevención. Si recordamos los 4 puntos que mencionaba, que es uno de los cuidados fundamentales también. Entonces, todo este boom se hace para empezar a incluir digitalmente a los adultos mayores. Aquí, medidas para promover la inclusión digital de las personas mayores. ¿Qué debemos de estar haciendo? Pues facilitar el acceso a las TICs, fomentar relaciones intergeneracionales, que estas son las cuestiones que causan mucho dispar entre una generación y otra. Fomentar la atracción de esta cuestión de la tecnología, incluirlo socialmente al adulto mayor a estos cambios, que es una de las cuestiones que a veces tomamos de cuenta de que, bueno, es un adulto mayor, él no está interesado en utilizar la tecnología o no está interesado en resolver alguna situación a través de la tecnología. Y tomamos ese mal pensamiento de que pues es un adulto mayor, él no le gusta este tipo de cosas, ¿no? Y es un pensamiento negativo. El adulto mayor quiere estar o quiere pertenecer a la sociedad, quiere pertenecer a los nuevos cambios de la sociedad también. Ellos han vivido más cambios en la sociedad que nosotros, o muchos de nosotros. Entonces, ellos quieren seguir perteneciendo a estos nuevos cambios. Entonces, alentarlos a que aprendan, o que ellos mismos ya están alentados para aprender muchas de las situaciones que he vivido yo en la práctica. Es adultos mayores que yo llego y les pregunto, ¿qué es lo que tú quieres aprender o qué quiere aprender de frente a no sé, en una intervención cognitiva? Es decir, ¿qué quiere aprender usted referente o qué resolver si necesita, ¿no? Ahorita ya le estoy dando la intervención cognitiva. ¿Qué es lo que quiere aprender? ¿Quiere, no sé, movilidad en su hogar, actividades de funcionalidad? Y se me queda viendo el adulto mayor y me dice, no, yo no quiero aprender nada de eso. Tú enséñame a utilizar esto que tengo aquí. Yo no sé utilizar esto, pero yo quiero saber utilizarlo. Yo quiero, ¿por qué? Porque yo quiero hablar con tal familiar por celular, por videollamada, pero yo no sé hacerlo. O sea, yo quiero, y es parte del cuidado que también nosotros podemos estar llevando a cabo. Es un cuidado preventivo, un cuidado a que estemos incluyendo a la sociedad y preveniendo otras cuestiones como abandono, soledad, etc. Entonces, es muy importante también tomarlo en cuenta. Entonces, aquí elaborar cursos de capacitación para este sector de la población. Actualmente, pues, estos cursos se tienen que estar llevando a cabo para el adulto mayor, para la persona que lo vaya a estar brindando al adulto mayor, capacitar a ambas partes para que el adulto mayor se sienta perteneciente a la sociedad. Bueno, ¿qué barreras es lo que se ha encontrado para todas estas cuestiones del uso de tecnologías? Bueno, el miedo, falta de apoyo familiar, carencias tecnológicas, falta de interés y dependencia funcional. Hay muchos problemas para estas cuestiones del acceso a las TIC, pero en estudios recientes hemos hallado que hay más cuestiones positivas que estas barreras, ¿no? Hay más interés por el adulto mayor en aprender a utilizar las TIC y puede estar llevando un cambio en su cuidado. Y esto es muy importante destacar. Perdón. Es muy importante destacar porque nosotros tenemos que estar creciendo, estar innovando, estar cambiando constantemente en nuestras acciones al momento de estar presentando un cuidado, ¿no? Si nosotros reconocemos esto, como decía un principio, qué es lo que hemos fallado y qué es lo que tenemos que estar
cambiando para poder estar mejorando nuestras acciones como enfermeros, como personal de salud, etcétera, pues vamos a poder lograr mejores cosas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es la incorporación de nuevas tecnologías en nuestras acciones, pues podría estar brindando una solución a situaciones que ya están inherentes dentro del adulto mayor o que están presentándose de alguna manera en el adulto mayor con todo lo que es la pandemia. Ir incorporando esto poco a poco podría estar facilitándonos para nosotros el cuidado y también al adulto mayor para que pueda estar llevando o control de su enfermedad dentro del celular, el control de sus medicamentos a través de horarios específicos. O sea, hay diferentes intervenciones que han manejado lo que es en salud a diferentes problemáticas o cuestiones que tiene el adulto mayor. Entonces, eso es muy, muy importante. En base a eso, creo que se queda como mensaje que debemos de resaltar mucho y reconocer qué es lo que nos está faltando dentro de nosotros para poder estar creando nuevas situaciones que favorezcan el cuidado y el acceso del cuidado en los adultos mayores, más ahorita que está el COVID-19. Entonces, muchas gracias a todos. Agradecemos la excelente presentación del doctor Rendón. Estimada Carolina Núñez, ¿tenemos alguna pregunta en el chat para nuestros expositores? Mira, hay una pregunta que la va a realizar una de las estudiantes de allá de México, que es Natalia. Así que le vamos a dar a ella el pase y la pregunta es para Alicia. Muy bien, doctora Alicia, muy interesante su presentación. Me llamó mucho la atención del dato en el cual se habla del porcentaje de depresión y de pacientes que presentan soledad. Ese porcentaje, al parecer, no cambia durante la pandemia al porcentaje que ya teníamos anteriormente. Mi pregunta es, ¿será porque ya estaba en soledad el adulto mayor antes del COVID y no hubo diferencia durante el COVID? ¿O qué estrategias se llevaron a cabo para poder mantener ese indicador? Gracias, Natalia, por tu pregunta. Mira, nosotros justo coincidió que en el año 2019 se aplicó la encuesta de calidad de vida en el envejecimiento, y ese proceso de levantamiento de datos también incluyó un hecho importante acá, que fue el estallido social, donde ya también muchas personas tuvieron que estar, entre comillas, confinadas, ¿ya? Y ya teníamos un resultado finalmente que había en alta prevalencia de soledad en las personas mayores, ¿ya? Dato que obviamente, y que por lo mismo no hubieron cambios significativos en el estudio longitudinal que realizaron los del Instituto de Zoología de la Católica, que fue del paper que yo les presenté, con los datos durante el confinamiento. Pero la otra variable que se cree que puede ser moderadora en el fondo de este efecto es que aumentó la resiliencia, y que probablemente eso lo atribuyen de que muchos, por ejemplo, adecuaron ciertas cosas, como por temas que ustedes justo estaban hablando, el tema de la tecnología, ¿ya? Y que esos aspectos, que finalmente fue una apertura, algo que había una resistencia al principio con los temas de la tecnología, ahora con la situación de pandemia, no hubo de otra, nos adaptamos, y que probablemente eso también mejoró un poco el vínculo social con su familia o amigos, que serían como esto, como explicaciones a este fenómeno. Eso. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Natalia, por la pregunta. Tenemos dos manitos levantadas. Le vamos a dar el pase a Nicolás Gallardo. Él es estudiante
de cuarto año de la universidad. Hola, Nicolás. ¿Se escucha, cierto? Sí, Ya, cuéntanos. súper. La pregunta no la puedes escribir por el chat porque no me salía, pero mejor la digo. Va para las dos personas que expusieron, tanto Alicia como de la facultad, porque mi duda es, estamos en Chile viviendo un cambio como constitucional, por así decirlo, una nueva constitución. ¿Y qué creen que debería garantizarse en esta nueva constitución para las personas mayores? Como una visión tanto de Chile como México, me gustaría y como saber qué creen que debería ser fundamental garantizar ahora que se puede, que estamos en un proceso de cambio. Gracias. Alicia. Mira, Nicolás, es muy buena tu pregunta, muy pertinente, y yo creo que la base necesaria que en este minuto hay que trabajar en la Constitución, el tema de la seguridad social. Mientras no, de alguna manera, mejoremos el sistema de pensiones y esta consideración que finalmente, porque ya todos sabemos, llego a la vejez y me empobrezco, eso ya de alguna manera ya es un prejuicio, que es por eso que también rechazamos la etapa de envejecimiento. Y mientras eso no se mejore, es muy difícil, obviamente, establecer mejores indicadores de calidad de vida. Esa es una que creo que, y es como mi sueño de esta nueva constitución también, ¿ya? Eso. Creo que va de la par lo que pienso algo similar. Creo que la protección social tiene que estar ahí dentro de estos nuevos cambios, ya que aquí en México, no sé si en Chile, el adulto mayor, bueno, pensando en una persona joven, deja de pensar en el futuro, de lo que podría ocurrir, de los cambios que podría tener en un futuro, de cuestiones de pensión, etcétera, y llega desprotegido totalmente. Entonces, como lo hablaba en la temática, la pobreza dentro de nuestros adultos mayores es muy grande y llegan a que no se lleve el cuidado de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no se cuenta ni tanto el fondo a nivel nacional para poder llevarlo a cabo, ni se cuenta con el fondo propio de la persona para que él mismo pueda llevar ese cuidado de manera privada, digamos. Entonces creo que es una de las cuestiones que debería estar totalmente implícita, es que tengan un respaldo, tanto económico a nivel federal y tanto una capacitación desde antes para que pueda tener una vida digna en el futuro. Entonces tiene que estar implícito en los puntos. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, por las respuestas. Estamos ya en el tiempo, ya se nos pasó el tiempo bien rápido en realidad. Así que a Mónica, que quedó ahí con su manito levantada, le vamos a pedir que pueda hacer la pregunta y se la podemos mandar después a los expositores, ¿ya? Así que, Cintia, por favor. Bueno, para finalizar esta actividad, tengo el agrado de invitar a Michelle Díaz Dávila, quien es colaboradora en el Grupo Disciplinar de Personas Vulnerables de la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo, México, quien nos brindará unas palabras para el cierre. Adelante, Michelle. Falta... ¿Estás muteada, Michelle? Lo siento, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ahora sí te escuchamos. He prendido mi cámara para que me puedan ver un poquito más de cerca porque así está un poco distante de la imagen de mi rostro. Y bueno, pues sin duda abordar el tema del cuidado y trato digno de las personas mayores pues da mucho de qué hablar. Yo creo que pudiéramos estar horas y no terminaríamos. En este caso ha sido muy interesante conocer las perspectivas de ambos países y sus experiencias dentro de la práctica profesional. Pues estas actividades enriquecen nuestro quehacer como enfermeros y como lo mencionaba muy atinadamente la doctora Alicia, pues no solo como enfermeros, sino también como seres humanos. Y en relación a todo lo expuesto, cabe resaltar la importancia de erradicar o al menos
de disminuir los estereotipos negativos que pues en ambos países se han creado alrededor de este grupo de edad, y de esta manera pues poder mejorar los procesos de atención y calidad de vida, siempre respetando desde el punto de vista ético. Es gratificante para nosotros poder ver a los estudiantes y egresados de enfermería de ambas facultades, de ambas universidades y de todo el mundo trabajar sobre la protección a los derechos de las personas mayores. Para ya no tardarme mucho, pues agradecemos su tiempo, agradecemos su atención y el entusiasmo para llevar a cabo esta actividad. Le agradecemos de una manera muy especial a la maestra Carolina por la iniciativa y por extender la invitación a nuestra universidad. Nos hemos llevado un grato momento al estar compartiendo con ustedes, y tenemos la seguridad que seguiremos trabajando en conjunto porque pues tenemos un objetivo en común, ¿verdad? Seguir estudiando sobre esta población y eliminar el edadismo. Así que muy buena tarde a todos, les mandamos un abrazo. Muchas gracias. También un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, agradecemos a todas nuestras expositoras y expositores y a cada uno de los asistentes a esta actividad. Que tengan una excelente tarde y espero verlos muy pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los Chao, chao. Saludos a todos y todas. Hasta Saludos luego, a la muchas Boris también, que está por ahí. Muchas gracias. Saludarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien, cuídense. Gracias.